Prólogo. Corazones quebrantados en el camino de la desesperación. 3 días. Solo 3 días antes, la esperanza de toda una nación había sido clavada en una cruz. Jerusalén, la ciudad del Rey, la ciudad de la Gran Pascua, estaba ahora sumida en un silencio antinatural, un silencio pesado, denso de miedo y confusión. El aire primaveral que debería haber estado lleno del aroma del hisopo y el cordero asado, parecía viciado, cargado con el hedor metálico de la sangre derramada en el Gólgota y el sudor frío del pánico. El viernes había sido una pesadilla de gritos, burlas y una oscuridad sobrenatural. El sábado había sido un vacío ensordecedor, un silencio de tumba, que parecía burlarse de todas las promesas de un reino venidero. Para los discípulos, el mundo se había detenido. El Mesías que esperaban, el rabino que había desafiado a las tormentas, sanado a los intocables y enseñado con una autoridad que hacía temblar los cimientos del templo, ahora yacía inmóvil. Un cadáver frío en una tumba prestada sellada con una piedra maciza y la autoridad indiscutible de Roma. La historia para todos los efectos parecía haber terminado. Aquel domingo por la mañana, la luz pálida del amanecer se derramaba sobre una ciudad herida. En los callejones estrechos, la gente hablaba en susurros, temiendo a las patrullas romanas que habían intensificado su vigilancia, y más aún, a los guardias del templo envalentonados por su victoria. Pero en ningún lugar el miedo era más palpable que en la habitación cerrada donde se escondían los seguidores de Jesús. El evangelista Juan lo registraría más tarde con una precisión escalofriante. Las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. No era una precaución, era un encierro autoimpuesto. Eran fugitivos. Su líder había sido ejecutado por sedición y blasfemia. La lógica dictaba que ellos, sus cómplices más cercanos, serían los siguientes. Cada golpe en la puerta, cada sandalia arrastrándose por el patio de abajo, enviaba una ola de terror a través de la habitación. Pedro, quebrado por su propia negación, se sentaba en un rincón con la mirada perdida. Tomás, pragmático y sombrío, probablemente ni siquiera estaba allí, habiendo descartado al grupo como una causa perdida. Discutían en murmullos febriles, no sobre la resurrección, ese concepto ni siquiera estaba en sus mentes, sino sobre la supervivencia. ¿Cómo habían salido las cosas tan mal? ¿Habían sido engañados? ¿O habían entendido mal todo desde el principio? Su fe no estaba simplemente sacudida. Estaba pulverizada, reducida a cenizas de desesperanza. Entre este grupo destrozado se encontraban 2 hombres, Cleofás y su compañero. Quizás no formaban parte del círculo íntimo de los 12, pero habían sido seguidores devotos de esos que habían dejado sus ocupaciones para escuchar al Maestro cada vez que estaba en Judea. Habían invertido sus esperanzas, sus sueños y sus corazones en este movimiento. Y ahora, sentados en esa habitación sofocante, la atmósfera de derrota era insoportable. No veían ninguna razón para permanecer en Jerusalén. La ciudad santa se había convertido en un cementerio de sus sueños. Emaús, su aldea, un pequeño pueblo a unas 7 millas de distancia, representaba un regreso a la vida anterior a la cordura, a un mundo donde los mesías no eran brutalmente asesinados por aquellos a quienes venían a salvar. La decisión fue tomada en silencio, con un intercambio de miradas cansadas. Quedarse era revolcarse en el fracaso. Irse era al menos un movimiento hacia adelante, aunque fuera un movimiento de retirada. Comenzaron a recoger sus escasas pertenencias, sus movimientos lentos, cada túnica doblada, un símbolo de una esperanza abandonada. Dejaban atrás no solo una ciudad, sino un sueño que se había convertido en una burla. Pero no se iban solo con el corazón roto por el dolor. Se iban con la mente atormentada por la confusión. Esa misma mañana, el ya insoportable silencio había sido roto por un informe que rayaba en la locura. María Magdalena y las otras mujeres que habían ido valientemente a la tumba al amanecer para realizar los ritos funerarios adecuados, habían regresado histéricas. No lloraban por un cuerpo profanado, gritaban sobre una tumba vacía. Cleofás y su compañero habían escuchado el informe de primera mano y había añadido una capa de surrealismo a su dolor.
¿Qué hacemos con eso?, había preguntado Cleofás a su compañero, mientras se preparaban para escabullirse de la ciudad, evitando las calles principales. Pedro y Juan corrieron para comprobarlo. ¿Y qué encontraron? Nada. Vieron los lienzos, pero no lo vieron a él. El informe de las mujeres era aún más extraño. Hablaban de una visión de ángeles, de seres vestidos de luz, que les habían hecho una pregunta imposible. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y luego la afirmación más increíble de todas: no está aquí. Ha resucitado. Para los hombres de esa habitación, consumidos por el miedo y la lógica de la muerte, esas palabras sonaron como lo que Lucas describiría más tarde: palabras vanas, el delirio de mujeres afligidas. Resucitado. ¿Cómo? ¿Para qué? No había sido suficiente el horror del viernes. Esta tumba vacía no era un signo de esperanza. Era un último y cruel tormento. Quizás las autoridades habían robado el cuerpo para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario. Quizás los propios romanos lo habían movido. El misterio era peor que la certeza de la muerte. Así su viaje a Emaús comenzó como una huida. Estaban huyendo del miedo a la persecución, sí, pero más profundamente estaban huyendo de la insoportable disonancia entre la finalidad de la cruz y los rumores imposibles de una tumba vacía. Estaban escapando de la pregunta que no se atrevían a formular: ¿qué había sucedido realmente en el amanecer del tercer día? Cada paso en ese camino polvoriento era un intento de dejar atrás el caos y encontrar, si no la paz, al menos el olvido. Capítulo 1. El viernes de horror. La mente de Cleofás retrocedía inevitablemente una y otra vez a la colina. Era una herida abierta, y cada paso en el camino a Emaús era como echar sal en ella. El Gólgota, el lugar de la calavera. Habían pasado apenas 48 horas, pero el trauma estaba grabado a fuego en su memoria. Habían seguido a una distancia segura, mezclados entre la multitud burlona y los soldados hastiados, viendo cómo el hombre que habían proclamado rey era arrastrado como un animal al matadero. Vieron cómo lo arrojaban sobre la viga transversal, el sonido sordo del mazo golpeando el hierro contra la carne y el hueso. Un sonido que Cleofás no creía que pudiera olvidar jamás. El Mesías poderoso, el que había calmado el mar de Galilea con una palabra, ahora colgaba patéticamente entre el cielo y la tierra, expuesto, ensangrentado, asfixiándose lentamente bajo el peso de su propio cuerpo. Lo habían visto sanar a los leprosos, pero ahora él mismo era un espectáculo de miseria. Había multiplicado panes, pero ahora su propia lengua estaba hinchada por la sed. La ironía era grotesca. Los líderes religiosos pasaban meneando la cabeza con desprecio. A otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo de Dios. Y él no hizo nada. Simplemente colgó allí, débil, humillado, muriendo la muerte reservada para los peores criminales, los esclavos rebeldes, los enemigos de Roma. Pero más que la sangre, más que los clavos, fue el sonido lo que rompió algo dentro de ellos. Alrededor de la hora 9, cuando la oscuridad antinatural cubrió la tierra como un sudario, él había gritado. No fue un susurro de aceptación piadosa. Fue un rugido crudo arrancado desde lo más profundo de su ser, un sonido de abandono total. Eloi, Eloi, lama sabactani, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Ese grito resonaba en los oídos de Cleofás. Para ellos no era el cumplimiento de una profecía arcana. Era la admisión desnuda de la derrota. Era el sonido de un hombre que había esperado que las legiones del cielo descendieran y lo vindicaran solo para encontrarse completamente solo. Era el colapso final de su teología. El grito no había sido consumado. Es como algunos afirmaron haber oído más tarde entre susurros confusos. No el grito que definió ese día, el que ahora los impulsaba por el camino polvoriento lejos de Jerusalén. Fue el grito de un hombre abandonado. Si Dios lo había abandonado, ¿qué esperanza quedaba para ellos? Capítulo 2. El sábado de silencio. Al viernes le siguió un silencio aún más aterrador. El sábado. El Shabbat.
Un día que siempre había sido de descanso de canto en la sinagoga y de comunión familiar, se convirtió en una extensión interminable de la oscuridad del Gólgota. El sol salió, pero para los discípulos el mundo seguía sumido en la penumbra. El silencio de Dios era ensordecedor. Cada promesa que Jesús había hecho, la restauración de Israel, el reino venidero, la vida eterna, parecía ahora una burla cruel. La realidad física era innegable, y había tomado la forma de una gran piedra y un sello romano. Cleofás había oído los informes el viernes por la tarde. Los principales sacerdotes, no contentos con haberlo matado, habían ido a Pilato. «Señor», dijeron, «recordamos que aquel engañador, mientras aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro». Y Pilato, queriendo terminar con el asunto, les había concedido una guardia. Soldados romanos profesionales de la muerte y la disuasión estaban ahora apostados frente a la tumba de José de Arimatea. El Mesías de Israel estaba prisionero incluso en la muerte. Mientras tanto, en la habitación cerrada de Jerusalén, el miedo había mutado en una paranoia asfixiante. El sábado les impedía huir, pero también les impedía cualquier apariencia de vida normal. Estaban atrapados. Cada crujido de las vigas del techo, cada voz elevada en la calle de abajo, era el sonido de los guardias del templo que venían a por ellos. Habían perdido a su maestro, pero el miedo que ahora los atenazaba era más primitivo, el miedo por sus propias vidas. Se miraban unos a otros, pero apenas hablaban. ¿Qué había que decir Pedro, el líder audaz? Estaba destrozado por la vergüenza de su triple negación. Los hijos de Zebedeo, que habían pedido sentarse a su derecha en la gloria, ahora solo querían ser invisibles. Cleofás y su compañero sentían lo mismo. No rezaban. Orar parecía inútil como gritar a un cielo de latón. El silencio de Dios durante ese Shabbat no fue un descanso pacífico. Fue un vacío. Fue la confirmación activa hora tras hora de que el grito de abandono del viernes había sido escuchado y ratificado. La esperanza no estaba simplemente menguando. Había sido ejecutada y ahora yacía con él, sellada y custodiada en la tumba. Todo había terminado. El sábado fue el punto final de la historia. Capítulo 3. El amanecer del tercer día. Y entonces, justo cuando el dolor y el miedo se habían asentado en una rutina sombría, llegó el amanecer del tercer día. El domingo. El aire seguía cargado con la tensión del sábado, pero ahora se añadía un nuevo elemento: la histeria. La noticia había llegado a la habitación cerrada justo después de la primera luz traída por las mujeres. María Magdalena, Juana. María, la madre de Santiago, y las otras. Habían salido mientras aún estaba oscuro, desafiando el peligro de las calles y la presencia de los guardias romanos, llevando las especias que habían preparado apresuradamente antes del Shabbat. Su objetivo era simple: un último acto de devoción desesperada, ungir adecuadamente el cuerpo destrozado de su Señor. Era un gesto fútil contra la finalidad de la muerte, pero era todo lo que les quedaba. Cleofás las había visto irse admirando en silencio su valor, mientras él mismo permanecía oculto. Pero las mujeres que regresaron apenas unas horas después no eran las mismas que se habían ido. No volvieron con la calma solemne de quienes han completado un rito funerario. Irrumpieron en la habitación sin aliento, con los ojos desorbitados por una mezcla de terror y algo que Cleofás no pudo identificar. ¿Alegría? ¿Locura? Su informe fue un torrente incoherente de imposibilidades. La piedra, gritó primero María Magdalena. Habían estado preocupadas por quién les movería la piedra, pero al llegar la encontraron removida. No simplemente empujadas a un lado, sino arrojada lejos de la entrada como por una fuerza inmensa. El sello romano estaba roto, la guardia desaparecida. El primer pensamiento de todas fue: el que golpeó a Cleofás, profanación. Alguien había robado el cuerpo. Los sacerdotes quizás, o los romanos, para aplastar cualquier posible lealtad persistente. Era una profanación que se sumaba a la ejecución. Pero la historia de las mujeres se volvió aún más extraña.
Describieron cómo habían entrado en la penumbra de la tumba, esperando encontrar los lienzos funerarios desordenados y el estante de piedra vacío. Y estaba vacío, pero no como lo habrían dejado unos ladrones de tumbas. Entonces, según su relato, mientras estaban allí paralizadas por la confusión y el pánico, una luz cegadora llenó el sepulcro. 2 hombres, o así, parecían vestidos con ropas resplandecientes, aparecieron de la nada. Las mujeres aterradas cayeron rostro en tierra. Y entonces los seres hablaron sus voces resonando en la pequeña cámara de piedra. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, preguntaron con una voz que no era ni de reproche ni de consuelo, sino de pura autoridad cósmica. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Las mujeres insistieron en que recordaban esas palabras, pero para Cleofás y los demás hombres que escuchaban en la habitación, todo sonaba a delirio. Ángeles. Profecías recordadas. Un hombre resucitado. Era demasiado. Era más fácil creer en ladrones de tumbas. Era más fácil creer que el dolor había quebrado sus mentes. Las palabras de los ángeles transmitidas por las mujeres no trajeron esperanza, trajeron un caos absoluto. La certeza de la muerte, por horrible que fuera, era al menos un terreno firme sobre el que llorar. Pero esto era un terremoto bajo sus pies. Vivo, resucitado. La idea era tan vasta, tan contraria a toda experiencia humana, que la mente se negaba a aceptarla. El informe de las mujeres no encendió la fe. Simplemente profundizó el misterio y aumentó la confusión hasta un punto insoportable. Capítulo 4. El testimonio de las mujeres. Corrieron, sí. Corrieron con los pulmones ardiendo y el corazón golpeando sus costillas, no con el miedo de la oscuridad, sino con el terror de lo incomprensible. Cuando María Magdalena, Juana y la otra María irrumpieron en el aposento alto, la atmósfera pesada y enrarecida de dolor se hizo añicos. Varios de los hombres saltaron pensando que eran los guardias del templo, que finalmente los habían encontrado. Pero eran solo las mujeres con el cabello suelto, las túnicas manchadas de rocío y tierra de la tumba. No está, gritó María Magdalena, su voz quebrada a medio camino entre un sollozo y un grito de triunfo. Se han llevado al Señor. Esta era una noticia terrible, una profanación que añadía insulto a la herida. Pero antes de que esa horrible idea pudiera asentarse, Juana la interrumpió agarrando el brazo de Cleofás. No, María. No se lo llevaron, estaba vacío. Y los ángeles. La palabra ángeles flotó en el aire viciado de la habitación, como un sonido de otro mundo. Pedro, que había estado sentado con la cabeza entre las manos, levantó la vista por primera vez, sus ojos inyectados en sangre. Ángeles. ¿Qué dices, mujer? Ellas contaron la historia de nuevo, esta vez juntas, tropezando la una con la otra para añadir detalles. La piedra tan grande arrojada como un guijarro. La oscuridad interior de la tumba iluminada no por sus lámparas, sino por una presencia viva. Eran 2, dijo Salomé temblando, vestidos de un blanco, que hería los ojos, y nos preguntaron. Hizo una pausa tratando de recordar las palabras exactas. María Magdalena las dijo por ella, su voz ahora firme como recitando un credo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Repitieron las palabras que los seres celestiales les habían recordado, las propias profecías de Jesús sobre su muerte y resurrección al tercer día. Ha resucitado. Tal como lo dijo, concluyeron mirándolos con una expectación desesperada, esperando ver la misma luz encenderse en los ojos de los hombres. La respuesta fue un silencio sepulcral más frío que la tumba misma. Cleofás miró los rostros de los 11, los pilares del movimiento. Vio la confusión dar paso a la irritación y luego a una profunda y triste condescendencia. Están delirando, murmuró Mateo a Andrés. El dolor les ha hecho ver visiones. Natanael, siempre el escéptico, simplemente sacudió la cabeza y se volvió hacia la pared.
Soñaron, dijo en voz alta. Un sueño de dolor. Fue Pedro quien reaccionó con más fuerza su voz áspera por la culpa y la falta de sueño. ¿Resucitado? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Acaso no vieron lo que le hicieron? ¿No vieron la lanza? Yo vi la sangre y el agua. Se puso de pie su sombra proyectándose larga en la habitación. Basta de esto, basta de cuentos. El evangelista Lucas lo resumiría más tarde con una precisión clínica. Les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Leros, tonterías, cuentos ociosos. La palabra era un golpe, un despido cruel de su valiente testimonio. Era el sonido de la lógica masculina brutal y terrenal, chocando contra una verdad que era demasiado celestial para respirar en esa habitación llena de miedo. Para los hombres, la evidencia de la muerte era física innegable y final. La habían olido, la habían visto. La crucifixión era un proceso industrial de muerte, diseñado por Roma para ser infalible. La evidencia de la vida era el testimonio de mujeres aterradas conocidas por su emoción y su devoción, pero no por su juicio sereno en un momento de crisis. En la jerarquía de la credibilidad de esa época no había contienda. El informe fue descartado como histeria. Cleofás sintió que la última ascua de esperanza que se había encendido en su pecho se extinguía. Él y su compañero intercambiaron una mirada que lo decía todo. Esto era el final. Esta habitación no era un lugar de fe. Era una casa de luto dividida por la confusión y la locura. El problema no era que los apóstoles fueran hombres crueles. De hecho, su reacción estaba arraigada en un profundo dolor. Es que eran hombres rotos. Querían creer. Cleofás lo sabía. Cada hombre allí habría dado su brazo derecho para que esas palabras fueran ciertas. Habrían cambiado su propia vida por ver a su maestro de nuevo. Pero creerlas requería un salto que ninguno estaba dispuesto a dar. La lógica de la crucifixión era demasiado poderosa. Roma no dejaba cabos sueltos. La muerte era el final. Aceptar el informe de las mujeres era invitar a una esperanza que cuando inevitablemente se demostrara falsa, quizás cuando el cuerpo apareciera arrojado a una zanja, o cuando los sacerdotes lo exhibieran para burlarse, los destruiría por completo. Su escepticismo era un escudo. Era la última defensa de una mente que intentaba protegerse de un trauma adicional. No las creyeron. Esta frase resonó en la mente de Cleofás. Si los 11, los que lo habían conocido mejor, los que habían visto a Lázaro salir de la tumba, no podían creer. ¿Qué esperanza quedaba para los demás? ¿Cómo podía él, un simple seguidor, albergar una esperanza que Pedro, el líder designado, denunciaba como locura? Fue en ese momento, en medio del rechazo de los apóstoles, a las palabras de las mujeres, que la decisión de Cleofás y su compañero se solidificó. No había nada aquí, solo dolor, miedo y ahora tristes delirios. Tenían que irse. Capítulo 5. Pedro y Juan en el sepulcro. Las palabras de las mujeres, aunque los apóstoles las habían tachado públicamente de leros tonterías, eran demasiado inquietantes para ser ignoradas por completo. Eran demasiado detalladas, demasiado específicas. Un informe de locura no tendría esa coherencia. A pesar de su hosco escepticismo, algo en el informe de María sobre una tumba abierta y una visión de ángeles royó la conciencia de Pedro. Él, el hombre de acción impulsiva, el hombre atormentado por la culpa de su triple negación, no podía quedarse quieto y aceptar el misterio. Si el cuerpo había sido robado, necesitaba saberlo. Si algo más había sucedido, tenía que verlo. Se puso en pie de un salto, su silla golpeando el suelo. «Tengo que ver por mí mismo», gruñó, y salió de la habitación bajando las escaleras a trompicones. Juan, el discípulo más joven, el que había permanecido al pie de la cruz, el que quizás captaba las cosas más con el corazón que con la cabeza, lo siguió un instante después. Corrieron. No caminaron con dignidad, sino que corrieron por las calles de Jerusalén que empezaban a llenarse. Corrieron como hombres perseguidos sin aliento, con el pánico y una aguja de esperanza imposible clavada en sus pechos. Juan, siendo más joven y ágil,
Pronto adelantó a Pedro. Sus pies golpeaban un ritmo frenético sobre el pavimento de piedra, un ritmo que coincidía con los latidos de su corazón. Robado, vivo, robado vivo. Pedro, más corpulento y aplastado por el peso de su fracaso, corría pesadamente detrás con el sudor picándole en los ojos, jadeando por el esfuerzo y la angustia. No corrían hacia una revelación. Corrían para confirmar la magnitud del desastre o la profundidad del misterio. Juan llegó primero al huerto. Vio la escena tal como las mujeres la habían descrito: la enorme piedra discoidal, que pesaba cientos de kilos, no simplemente corrida, sino arrojada lejos de la entrada. El sello romano, símbolo del poder imperial, estaba roto. Se inclinó mirando hacia la oscuridad rectangular de la tumba. Y vio los lienzos, las tiras de lino que habían envuelto el cuerpo yaciendo en el suelo de piedra, como la cáscara vacía de una crisálida. La luz del amanecer iluminaba su inquietante blancura. Vio, y una parte de él creyó que las mujeres decían la verdad, que el cuerpo realmente no estaba allí. Pero el miedo y el asombro lo paralizaron en la entrada. Pedro llegó segundos después jadeando, y sin la vacilación de Juan, se precipitó directamente a la tumba. Entró en la oscuridad fresca y se quedó inmóvil. Allí estaban los lienzos tal como Juan los había visto desde fuera. Pero Pedro, en su frenética inspección, notó algo más, un detalle tan pequeño y tan profundo, que desafiaba toda explicación lógica. El sudario. El paño más pequeño que había sido colocado sobre el rostro de Jesús en la muerte. No estaba tirado con los otros lienzos. No había sido arrojado a un lado por ladrones de tumbas apresurados. Estaba cuidadosamente doblado, enrollado en un lugar aparte por sí mismo. El orden de la escena era escalofriante. Los ladrones, en su prisa por llevarse un cuerpo, habrían rasgado y esparcido las telas. Las autoridades, si hubieran movido el cuerpo para evitar un culto, se lo habrían llevado envuelto tal cual. Y un hombre resucitado. ¿Cómo podría un hombre muerto envuelto apretadamente liberarse a sí mismo y luego detenerse tranquilamente a doblar el paño de su rostro? Juan entró entonces, vio el paño doblado, y el asombro se apoderó de él. Salieron del sepulcro y se quedaron de pie en el huerto bajo el sol naciente sin decir palabra. Pedro no sintió alegría, no sintió fe, sintió un vértigo que lo mareaba. ¿Qué significa esto?, susurró más para sí mismo que para Juan. La evidencia física estaba allí. La tumba estaba vacía. Los lienzos estaban ordenados de una manera imposible. Pero esto no generó una fe en la resurrección. Generó un asombro profundo y desconcertante. Como registra el evangelista Lucas, Pedro se fue a casa maravillándose de lo sucedido. Se maravillaba, pero no entendía. La verdad más profunda aún los eludía porque, como nos dice el propio Juan, aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de entre los muertos. Regresaron al aposento alto no con la buena nueva, sino con un enigma más profundo. La evidencia física, incluso una tan extraña como un sudario doblado, no era suficiente. Solo había hecho la confusión del tercer día más absoluta. Capítulo 6. La decepción definitiva. El regreso de Pedro y Juan al aposento alto no trajo la paz, trajo el caos. Se sentaron pesadamente el sudor de su carrera, aún secándose en sus frentes con la mirada perdida de hombres que han visto un enigma que no pueden resolver. «Está vacía», dijo Pedro a la habitación silenciosa, su voz grave y hueca. Tal como dijeron las mujeres. Los lienzos están allí. Un murmullo de pánico recorrió la habitación. Cleofás se inclinó hacia adelante con el corazón en un puño. ¿Era este el momento de la verdad? Y él preguntó Tomás, que había regresado atraído por los rumores, su rostro una máscara de escepticismo pragmático. ¿Lo visteis? Juan, el más joven, fue el que sacudió la cabeza primero, incapaz de mirar a los demás a los ojos. No había nadie, solo los lienzos. Y el sudario, el que estaba sobre su rostro. Hizo una pausa recordando la extraña pulcritud de la escena. Estaba doblado, aparte, como si alguien se hubiera tomado su tiempo.
La respuesta de la habitación fue una explosión de teorías febriles y contradictorias. «Doblado», exclamó alguien. ¿Qué ladrón se detendría a doblar un sudario? «Son los sacerdotes», gritó otro con los ojos desorbitados por el miedo. «Es una trampa, han movido el cuerpo para burlarse de nosotros para exhibirlo más tarde». «O los romanos», añadió un tercero. «Pilato quiere asegurarse de que no quede ningún santuario». En medio de este tumulto, la voz de María Magdalena se elevó temblando de frustración y de una certeza que nadie compartía. «Os lo estoy diciendo. Yo hablé con él, lo vi en el huerto, él me llamó por mi nombre, me dijo que iba a ascender al Padre». Pero su testimonio tan personal y tan milagroso ahora solo añadía más ruido al pánico. Se había convertido en una pieza más de un rompecabezas imposible. Para los hombres, era la pieza más ilógica de todas. ¿Cómo podían haberlo visto ella, una mujer conocida por su pasado atormentado, mientras que Pedro y Juan, los pilares, solo encontraron tela vacía? La habitación estaba ahora irrevocablemente dividida, un torbellino de rumores que se devoraban unos a otros. Tumba vacía, ángeles, lienzos doblados. Una visión de María. Pero el hecho central, el que aplastaba a todos los demás, permanecía. Los líderes del grupo no lo habían visto. La ausencia era la única verdad tangible. Cleofás miró el rostro de su compañero. Vio su propia desesperación reflejada allí, su propia fatiga infinita. Esto no era un movimiento unido por la fe. Era una casa de luto al borde de la histeria. Un conjunto de rumores contradictorios que no ofrecían consuelo, solo más tormento. «Basta», susurró Cleofás, una palabra tan baja que solo su compañero pudo oírla, pero que tenía el peso de una sentencia final. «Vámonos de aquí», el compañero asintió con un alivio sombrío en sus ojos. «No hay nada para nosotros en Jerusalén, solo fantasmas y miedo». La decisión fue un acto de renuncia espiritual. Habían apostado sus vidas, sus esperanzas, su misma identidad a este hombre. Habían creído en los milagros en el Sermón del Monte, en la promesa inminente del reino de Dios. Ahora ese reino se había reducido a una habitación cerrada en el piso de arriba, llena de gente asustada que discutía sobre sábanas. Era patético. Era un final miserable para una historia tan hermosa. Se levantaron con cuidado. Nadie les prestó la menor atención. Toda la energía de la sala estaba consumida por el debate febril entre el miedo al robo y la incredulidad ante la visión de María. Cleofás y su compañero recogieron sus pequeñas bolsas de viaje, que contenían poco más que un odre de agua y el pan duro que había sobrado de la Pascua. Esto no era un viaje, era una retirada. Estaban abandonando el epicentro de la acción. Estaban renunciando a la esperanza imposible que representaban los informes de las mujeres y aceptando la dura realidad que representaba el escepticismo de los apóstoles. Estaban volviendo a la vida normal, la vida donde los muertos permanecen muertos y las revoluciones mesiánicas fracasan. La caminata de 7 millas a Emaús. Su hogar era el largo y triste epílogo de una historia que había terminado en tragedia. Salieron de la casa, se adentraron en el bullicio del mediodía de Jerusalén y pusieron sus rostros hacia el oeste, dejando atrás la ciudad de la esperanza muerta. Capítulo 7. El camino del abandono. El sol de la tarde golpeaba la espalda de Cleofás y su compañero mientras salían por las puertas de la ciudad. El camino a Emaús era un descenso tanto literal como figurado. Dejaban atrás la elevación de Jerusalén, la ciudad santa, para volver a las tierras bajas de su vida ordinaria. 7 millas. Unas 2 o 3 horas de caminata dependiendo del paso. Hoy sus pies eran de plomo. El aire estaba lleno del murmullo de los peregrinos de la Pascua que regresaban a casa, pero para Cleofás y su amigo, el mundo se había reducido a la nube de polvo que levantaban sus sandalias. Caminaban y hablaban. Hablaban incesantemente. La conversación era un círculo vicioso de dolor y análisis, un intento desesperado de encontrarle sentido a la catástrofe. «Sigo repasándolo en mi cabeza una y otra vez», dijo Cleofás con la voz ronca. El viernes, la oscuridad, el grito. ¿Cómo pudo terminar así? Él era tan poderoso. ¿Recuerdas en Betania, Lázaro?
Vi a un hombre muerto salir de una tumba, y sin embargo él no pudo. No quiso, interrumpió su compañero con un matiz de amargura. Eso es lo que me atormenta. Sálvate a ti mismo, le gritaban, y él tenía el poder para hacerlo. Podría haber llamado a 10,000 ángeles. Lo dijo él mismo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué dejar que esos cerdos lo torturaran hasta la muerte? Cleofás negó con la cabeza, apartando un guijarro del camino con su bastón. No lo sé. ¿Fue una trampa? ¿Judas fue solo el principio? Quizás los romanos sabían algo que nosotros no. Era todo un juego político. Estaban atrapados en un bucle de preguntas sin respuesta, analizando cada detalle de los últimos 3 días. ¿Por qué ganaron los sacerdotes? ¿Por qué cayó Dios? ¿Por qué se burló el destino de ellos? Luego, la conversación inevitablemente giraba hacia los acontecimientos surrealistas de esa misma mañana. ¿Y las mujeres?, dijo Cleofás, bajando la voz, aunque no había nadie cerca para oírlo. Benditas sean, pero Ángeles ha resucitado. Palabras vanas. Espetó su compañero repitiendo el veredicto de los apóstoles. Dolor. Vieron lo que querían ver. Y Pedro y Juan no vieron nada. Absolutamente nada salvo una tumba vacía y unas sábanas. Eso solo significa que el cuerpo ha sido robado, Cleofás. Es la única explicación lógica. Y ahora sus enemigos tienen su cuerpo, y nosotros no tenemos nada. Ni siquiera un lugar donde llorar. Cada paso los alejaba más de Jerusalén. Pero sus mentes seguían encadenadas a esa habitación cerrada y a esa tumba vacía. Estaban completamente atrapados en la prisión de lo que habían visto con sus propios ojos, la brutalidad de la cruz, el poder innegable de Roma, el terror de los apóstoles y la tumba vacía. No podían ver más allá del muro de la evidencia física. No podían entender las palabras de las mujeres, porque esas palabras pertenecían a un mundo diferente, un mundo donde los profetas no mueren en vano y donde la muerte no tiene la última palabra. Pero ese no era el mundo en el que vivían. Su mundo era un camino polvoriento, un sol poniente, y el sabor a ceniza de una esperanza muerta. Capítulo 8. El compañero de viaje. Estaban tan absortos en su laberinto de dolor y confusión, tan encerrados en el círculo cerrado de su debate, que apenas notaron el sonido de otras sandalias en el camino detrás de ellos. Era un paso firme, tranquilo, ni apresurado, como el de un peregrino ansioso por llegar a casa antes del anochecer, ni lento como el de ellos. Simplemente se acercó con una cadencia constante, hasta que un tercer hombre caminaba junto a ellos. No apareció de repente. Simplemente en un momento estaba detrás de ellos, y al siguiente estaba allí compartiendo el mismo polvo del camino. El propio Jesús se había acercado y caminaba con ellos, pero ellos no lo vieron. O más bien lo vieron pero no lo reconocieron. Había una extraña contención en sus sentidos, como si una niebla sutil se interpusiera entre sus ojos y la realidad. No era que él pareciera un extraño. Era que sus ojos estaban cratoumenoi, retenidos, impedidos de reconocerlo. No fue un simple fallo de la percepción. Fue una ceguera divinamente permitida. La fe no iba a venir por la vista. Habían visto a Jesús durante 3 años, y sin embargo su muerte había destrozado su fe. La vista había fallado. Ahora la fe tendría que ser reconstruida desde los cimientos a través de un canal diferente, más profundo. Tendrían que oírlo antes de poder verlo. Caminaron en silencio por un momento los 3 juntos, el recién llegado, aparentemente contento con escuchar los fragmentos de su triste conversación. Finalmente, el extraño habló. Su voz era tranquila, pero tenía un timbre de autoridad que les hizo detenerse. ¿Qué palabras son estas que intercambiáis tan acaloradamente mientras camináis? La pregunta era sencilla, casi ingenua, pero interrumpió su debate como una piedra arrojada a un estanque quieto. Cleofás y su compañero se detuvieron en seco. Se quedaron inmóviles en medio del camino, y los otros peregrinos tuvieron que desviarse para rodearlos. Se giraron para mirar al hombre que les había hablado. Su rostro estaba tranquilo e inquisitivo. Y fue entonces cuando el extraño pudo ver la profundidad de su dolor. No estaban simplemente discutiendo, estaban de luto.
El texto griego es enfático, se detuvieron skaitropoi, con el rostro triste abatido con la apariencia de aquellos que han perdido toda esperanza. La pregunta del extraño, aunque amable, parecía casi una intrusión en un funeral. Cleofás lo miró fijamente con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Cómo podía alguien no saberlo? Capítulo 9. El resumen del dolor. Cleofás se detuvo y miró fijamente al extraño. La pregunta era tan ajena a la atmósfera de luto de la ciudad, tan desconectada del dolor, que saturaba el aire mismo que respiraban, que por un momento la tristeza de Cleofás dio paso a una pura estupefacción. «¿Eres tú el único?», espetó su voz temblando con una incredulidad casi grosera. «El único peregrino, el único forastero en toda Jerusalén, que no sabe las cosas que han sucedido allí en estos días». La ironía era amarga. Jerusalén había sido el escenario de un terremoto espiritual y político. La crucifixión de un hacedor de milagros que reclamaba ser el Mesías no era un asunto menor. Había sido un espectáculo público precedido por una entrada triunfal y un arresto en mitad de la noche. ¿Cómo podía este hombre, que claramente parecía un judío devoto, haber pasado por la Pascua sin enterarse del evento que había eclipsado la fiesta misma? El extraño no pareció ofendido por el tono de Cleofás. Su calma era casi desconcertante. Mantuvo su mirada paciente y simplemente inclinó la cabeza. ¿Qué cosas? La pregunta de una sola palabra suave pero penetrante rompió la coraza de la frustración de Cleofás. De repente la ira se disolvió y todo el dolor de los últimos 3 días brotó. Era como si esa simple pregunta hubiera abierto la compuerta de su corazón roto. Respiró hondo, el aliento le temblaba. Las cosas. Comenzó de nuevo su voz, ahora la de un hombre que recita un obituario. Las cosas concernientes a Jesús de Nazaret. El nombre flotaba entre ellos. Cleofás hizo una pausa reuniendo sus pensamientos, tratando de explicar quién había sido este hombre y por qué su pérdida era un cataclismo. Él era un profeta, dijo las palabras saliendo con una reverencia teñida de dolor. No era más que eso. Era un hombre poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Sus enseñanzas no eran como las de los escribas, hablaba con autoridad, y sus milagros. Vi con mis propios ojos cómo limpiaba a un leproso con un toque. Lo vimos caminar sobre el agua, Él era todo. Su voz se endureció de nuevo al pasar de la gloria del ministerio de Jesús a la brutalidad de su final. Y cómo nuestros principales sacerdotes y nuestros gobernantes, nuestros propios líderes, conspiraron contra él, lo entregaron a los romanos, exigieron su muerte, lo condenaron a la cruz y lo crucificaron. La palabra salió ahogada como si le costara respirar al decirla. Nosotros vimos, estábamos allí. Vimos como el hombre que solo había hecho el bien era asesinado de la manera más vergonzosa conocida por el hombre, colgado entre criminales. Cleofás miró al extraño sus ojos, suplicando algún tipo de comprensión para la tragedia que estaba a punto de articular. Pero nosotros, dijo, y su voz bajó a un susurro de confesión rota, nosotros esperábamos. Esa era la palabra clave. El Pisomen. Tiempo pasado. La esperanza que una vez fue el centro de su existencia, ahora era un artefacto de un pasado muerto. Teníamos la esperanza de que Él era el que iba a redimir a Israel, el Mesías, el que finalmente cumpliría las promesas, el que echaría a Roma y restauraría el trono de David. Pusimos toda nuestra vida en esa esperanza. Y para colmo de todo esto, continuó su voz aumentando en frustración, mientras relataba la confusión de la mañana. Además de nuestra pena, ya es el 3er día desde que sucedieron estas cosas. El 3er día. El mismo día del que él había hablado en sus profecías más crípticas. Y esta mañana, añadió el compañero de Cleofás, incapaz de contenerse más, para hacer el dolor aún más confuso, unas mujeres de nuestro grupo nos dejaron atónitos. Fueron al sepulcro antes del amanecer para ungir el cuerpo, y no lo hallaron. Cleofás asintió, retomando la historia su rostro, una máscara de perplejidad y agotamiento.
regresaron diciendo que incluso habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que Él vive. Se rió, pero fue un sonido seco sin alegría. Y entonces algunos de los nuestros, Pedro y Juan, corrieron a la tumba, y la encontraron tal como las mujeres habían dicho. La piedra removida, los lienzos allí, vacía. Hizo una pausa dejando que el peso de su conclusión final se asentara en el aire polvoriento del camino. Miró directamente al extraño y el último vestigio de esperanza en su voz se extinguió. Pero a él no lo vieron. Esa era la verdad final. El testimonio decisivo. Rumores de ángeles, visiones de mujeres, una tumba vacía. Todo eso era solo ruido, confusión y más dolor. El hecho central era una ausencia. El cuerpo se había ido y el Señor no estaba. La esperanza no solo había muerto el viernes, había desaparecido misteriosamente el domingo. Cleofás había terminado su resumen. Había presentado su caso de desesperanza y ahora guardaba silencio esperando que el extraño al menos compartiera su dolor. Capítulo 10. La reprimenda amorosa. Hubo un largo silencio. Cleofás y su compañero miraron al extraño esperando una palabra de simpatía, quizás un gesto de dolor compartido por la trágica pérdida de un profeta tan grande. Habían expuesto su caso un argumento hermético de desesperanza, construido sobre los ladrillos de la evidencia visual, la cruz, la tumba vacía, la ausencia de su Señor. La respuesta del extraño cuando finalmente llegó no fue de simpatía, fue como una bofetada de agua fría en un rostro dormido. La pasividad desapareció reemplazada por una autoridad repentina e incisiva que los hizo retroceder un paso. Su voz antes tranquila ahora resonaba con el fuego de un profeta y el dolor de un amante traicionado. «Oh insensatos», dijo, y la palabra golpeó con fuerza. «Anoetoi». No ignorantes, sino sin mente, sin entendimiento, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cleofás se quedó boquiabierto. Insensatos. Ellos habían sido los devotos los que habían dejado todo. Tardos de corazón, sus corazones estaban destrozados por el dolor. Pero el extraño no había terminado. Su mirada se clavó en ellos no con ira, sino con una intensidad apasionada, como un maestro frustrado con sus alumnos más obtusos. Estaba diagnosticando su enfermedad espiritual, y el diagnóstico era brutal. Su problema no era la falta de evidencia. Su problema era su ceguera a las Escrituras. El extraño dio un paso más cerca, su voz bajando de volumen, pero aumentando en intensidad, forzándolos a inclinarse para escucharlo. Hizo la pregunta que cambiaría todo, la pregunta que reestructuraría toda su teología fallida. ¿Acaso no era necesario?, preguntó, y la palabra necesario dei resonó con el peso del destino divino. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías que esperabais, padeciera estas mismas cosas que habéis descrito, y luego entrara en su gloria? Ese fue el momento. El punto de inflexión. En una sola frase el extraño había tomado su resumen de desesperanza y lo había puesto de cabeza. Ellos veían el sufrimiento y la gloria como opuestos, esperaban la gloria un rey victorioso, pero en su lugar obtuvieron el sufrimiento una cruz vergonzosa. Jesús ahora les decía que estaban fundamentalmente equivocados. El sufrimiento no era el opuesto de la gloria, era el camino divinamente ordenado hacia ella. Su problema no era que la tumba estuviera vacía. Su problema era que sus Biblias estaban cerradas. Estaban tratando de entender los eventos de los últimos 3 días usando la lógica humana y la expectativa política en lugar de usar el guión que Dios mismo había escrito hacía siglos. Esperaban un rey conquistador, sin darse cuenta de que el trono de ese rey debía ser construido primero con la madera áspera de una cruz. Capítulo 11. Abriendo las Escrituras. Génesis. Cleofás y su compañero se quedaron inmóviles, reprendidos pero cautivados. Nunca nadie les había hablado así, ni siquiera el propio Jesús durante su ministerio terrenal. Había una urgencia, una autoridad en la voz de este extraño que les impedía apartarse. Reanudaron la marcha, pero ahora el silencio era diferente. Ya no era el silencio del dolor compartido.
Era el silencio expectante de los estudiantes ante un maestro. «Lo habéis leído toda vuestra vida», comenzó el extraño, su voz ahora más suave, pero aún ardiendo con la intensidad de su reprensión. «Pero no lo habéis visto. Vuestro problema es que buscáis a un redentor político, pero Dios prometió un redentor del pecado. Y lo prometió desde el principio». Cleofás frunció el ceño. «¿Desde el principio?» «Desde el huerto», respondió el extraño. «Y comenzando por Moisés». Hizo un gesto hacia el rollo invisible de la Torá. «Pensad en ello». Justo después de la caída, cuando Adán y Eva se escondían en su vergüenza, ¿cuál fue la promesa de Dios a la serpiente? Le dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». El extraño se detuvo y miró a Cleofás. «¿Lo veis? Una simiente. Un descendiente singular de la mujer. Y esta simiente, este descendiente, ¿qué haría? La promesa decía: él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Cleofás había oído esa escritura docenas de veces, en la sinagoga interpretada como una simple alegoría de la lucha humana contra el mal. Pero el extraño la desvelaba con una precisión quirúrgica. Una herida en el calcañar, continuó su voz bajando de tono. ¿Qué es? Es dolorosa, es un ataque, pero no es mortal. Es el veneno de la serpiente, el aguijón de la muerte. Es la cruz. Es la crucifixión que visteis el viernes. La serpiente atacó el talón de la simiente. Pero ¿cuál fue la promesa final? Su voz se elevó de nuevo. Que la simiente se daría la vuelta y aplastaría la cabeza de la serpiente. Una herida en la cabeza es mortal. Es definitiva. Es la destrucción del poder del pecado y de la muerte misma. La crucifixión no fue la victoria de la serpiente. Fue solo la herida en el talón. La resurrección, la tumba vacía que tanto os confunde, esta mañana es el cumplimiento de la promesa. Es la cabeza de la serpiente siendo aplastada. Cleofás sintió un escalofrío. Era una idea tan vasta, tan cósmica, que le hizo tambalearse. «Pero eso no es todo», dijo el extraño sin darles tiempo a asimilarlo. Moisés sigue escribiendo. «Pensad en los hijos de Adán. ¿Por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque Abel trajo un sacrificio de sangre, el primogénito de su rebaño. Abel entendió incluso entonces que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y por su fe su hermano lo mató, el justo asesinado por el injusto. ¿No os suena familiar? Abel fue el primer profeta cuya sangre gritó desde la tierra, un prototipo del cordero inocente que sería sacrificado. Y luego continuó su ritmo, acelerándose, el más grande de todos los patriarcas, Abraham. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, su hijo prometido, Isaac, el hijo del milagro. Y Abraham obedece. ¿Recordáis la montaña, el monte Moría? Cleofás asintió. En Jerusalén, donde ahora está el templo. Exactamente, dijo el extraño con una mirada penetrante. El mismo lugar. Abraham ata a su hijo, levanta el cuchillo dispuesto a matarlo, creyendo que Dios podía levantarlo aún de entre los muertos. Y en el último segundo Dios provee un carnero. Pero ¿entendéis lo que pasó allí durante 3 días mientras viajaban a Moría? Isaac estuvo, a efectos prácticos, muerto para su padre. Y en el tercer día, Abraham recibió a su hijo de vuelta de entre los muertos, como dice la Escritura. ¿No veis el patrón? Un padre dispuesto a entregar a su único hijo amado en la misma montaña donde Jesús fue crucificado. Un hijo que carga la leña para su propio sacrificio, tal como Jesús cargó su propia cruz. Un regreso a la vida en el tercer día. No eran solo historias, Cleofás, eran sombras. Eran ensayos generales de la obra redentora que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Cleofás y su compañero caminaban en silencio, sus mentes aceleradas. Las historias de su infancia, que siempre habían parecido lecciones morales, se estaban reconfigurando ante sus ojos, convirtiéndose en señales que apuntaban todas inequívocamente al hombre que habían conocido y perdido. Capítulo 12. Abriendo las Escrituras. Éxodo, el Cordero.
El extraño hizo una pausa permitiendo que la conexión entre Isaac y Jesús se asentara en sus mentes. Cleofás sintió una extraña sensación, una calidez que comenzaba a extenderse por su pecho, disipando parte del frío entumecimiento. Antes de que pudiera formular una pregunta, el extraño continuó su voz, llevándolos hacia adelante en la historia de Israel desde los patriarcas hasta la fundación de la nación. Pero la sombra más clara, la que vivisteis la semana pasada sin siquiera reconocerla, fue la noche de la liberación de Egipto, la Pascua. El compañero de Cleofás asintió. Celebramos la Pascua hace apenas 3 noches. Con él. Fue la última noche. Su voz se apagó. ¿Pero la entendisteis?, replicó el extraño, su tono urgente. ¿Recordáis las instrucciones de Dios a Moisés en Éxodo 12? La plaga final, el ángel de la muerte, estaba a punto de pasar sobre la tierra de Egipto, y Dios proveyó una forma de salvación. ¿Cuál era? Un cordero, susurró Cleofás. Un cordero, repitió el extraño, cargando la palabra de significado. Pero no cualquier cordero. Tenía que ser un macho de 1 año, y tenía que ser tamim. Perfecto, sin defecto, sin mancha. ¿Por qué continuó? Porque era un sustituto. Un sacrificio inocente debía morir en lugar del primogénito culpable. ¿Y qué hacían con este cordero perfecto? No era suficiente con matarlo. Tenían que tomar su sangre y ponerla en los postes de la puerta, dijo Cleofás, recitando la historia que conocía de memoria. En los 2 postes y en el dintel. Exactamente. Y Dios dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No era la bondad de la familia dentro de la casa. No eran sus oraciones ni sus méritos. Era la sangre del cordero inocente la que los salvaba del juicio. Era la sustitución. La vida del cordero por la vida del hijo. El extraño se volvió hacia ellos mientras caminaban, sus ojos ardiendo. ¿Y no os habéis dado cuenta de lo que acaba de suceder? ¿Os parece una coincidencia que Jesús fuera arrestado en la misma noche en que se comía el Cordero de Pascua? Que fuera juzgado y condenado en las mismas horas en que los sacerdotes preparaban los sacrificios en el templo? Que fuera colgado en una cruz el Cordero de Dios exactamente en el momento de la ofrenda de la Pascua? Juan, el que lo bautizó, lo supo desde el principio. ¿Qué dijo cuando lo vio por primera vez? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vosotros lo visteis sangrar. Visteis su sangre derramada, la sangre que era la señal para que el juicio de Dios pasara de largo sobre todos los que se refugian bajo ella. Vosotros visteis el cumplimiento de 1500 años de historia. Y lo llamasteis fracaso. Lo llamasteis derrota. Cleofás sintió un nudo en la garganta. La conversación que habían tenido con su compañero apenas 1 hora antes, llena de amargura por la aparente victoria de los sacerdotes, ahora parecía vergonzosamente miope. Los sacerdotes, Pilato, Judas, no habían sido los vencedores. Habían sido sin saberlo los instrumentos. Habían sido los carniceros que, cumpliendo la profecía, habían sacrificado al verdadero Cordero Pascual. El evento que ellos habían lamentado como un trágico accidente estaba siendo revelado ahora como una cita divina establecida en el calendario de Dios desde la noche en que Israel salió de Egipto. La crucifixión no fue una interrupción del plan de Dios, fue su eje central. Capítulo 13. Abriendo las Escrituras. Números y Deuteronomio. Cleofás y su compañero apenas podían seguir el ritmo. Sus mentes, acostumbradas al lento goteo de la enseñanza rabínica, ahora luchaban por absorber el torrente de revelación que este extraño les estaba desatando. Cada libro de la Torá que habían considerado como ley e historia se estaba desplegando como un mapa que apuntaba inequívocamente al Calvario. El extraño no disminuyó la velocidad, llevándolos desde la liberación de Egipto a las áridas peregrinaciones por el desierto. «Pensad en vuestros padres en el desierto», dijo su voz resonando con la autoridad de Moisés mismo. Después de la liberación, ¿qué hicieron? Murmuraron. Se quejaron contra Dios y contra Moisés, despreciando el maná del cielo. Y Dios envió juicio.
¿Recordáis la forma del juicio? ¡Serpientes!, dijo el compañero de Cleofás, recordando la historia con un escalofrío. Serpientes ardientes. Y mordían al pueblo y muchos morían. Sí, afirmó el extraño. La mordedura venenosa del pecado que trae la muerte. Y cuando el pueblo se arrepintió, ¿qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Le dijo que preparara un antídoto, que rezara por cada persona individualmente. Cleofás negó con la cabeza. No. Le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un poste en alto. Precisamente, una serpiente, el mismo símbolo de la maldición y el pecado, levantada en un poste. Y la promesa de Dios fue simple: cualquiera que sea mordido cuando la mire, vivirá. Una cura ridícula para los sabios del mundo. No requería obras, ni méritos, ni limpieza. Solo requería una cosa: mirar con fe. Levantar los ojos de su propia herida mortal y mirar al remedio provisto por Dios. El extraño se detuvo de nuevo, forzándolos a hacer la conexión obvia. ¿Y no os dijo el mismo Jesús estas palabras? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Esa palabra otra vez: necesario. Que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cleofás sintió que se le cortaba la respiración. Había escuchado esos ecos de Juan 3, pero los había descartado como otra de las enseñanzas difíciles de Jesús. Ahora brillaban con una claridad aterradora. ¿No lo veis?, urgió el extraño. La cruz que visteis el viernes no fue solo la ejecución de un criminal. Fue la serpiente de bronce siendo levantada, fue el pecado mismo, la maldición misma clavada en un madero. El mundo entero ha sido mordido por la serpiente del Edén y está muriendo por su veneno. Y Dios, en su misericordia, ha levantado a su propio Hijo hecho pecado por nosotros en una cruz, para que cualquiera que aparte la mirada de su propia muerte y mire a Él, viva. Vosotros estabais allí. Visteis al Hijo del Hombre ser levantado, y en lugar de mirarlo con fe para ser salvados, os disteis la vuelta con desesperación, ciegos a vuestra propia salvación. La vergüenza era casi tan abrumadora como la revelación. Se habían centrado tanto en la injusticia humana de la crucifixión, que se habían perdido por completo su propósito divino. Y aún hay más en Moisés. Continuó el extraño su voz, llevándolos al final de la Torá, al libro de Deuteronomio. Después de 40 años, justo antes de morir, Moisés dio a Israel una promesa final. Una promesa que todos habéis estado esperando. Él dijo en el capítulo 18, «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis». El profeta susurró Cleofás. El que estábamos esperando. ¿Sí? ¿Pero qué significaba como yo? Esperabais a alguien que hiciera milagros como Moisés, y él los hizo. El maná en el desierto se convirtió en el pan de vida para 5,000. Esperabais a alguien que mediara una nueva ley, y él lo hizo. Os dio el sermón del monte. Pero os perdisteis la parte más profunda. Moisés fue un libertador que sacó a su pueblo de la esclavitud. Moisés fue un mediador que se puso en la brecha, dispuesto a ser borrado del libro de Dios por el pecado del pueblo. Moisés fue rechazado por sus propios hermanos la primera vez que vino a liberarlos. El extraño miró a Cleofás y sus ojos parecían contener toda la historia de Israel. Jesús de Nazaret fue el cumplimiento perfecto. Fue rechazado por los suyos. Se puso en la brecha y tomó el pecado del pueblo sobre sí mismo. Os ofreció la liberación de la esclavitud del pecado. Él era el profeta que Moisés prometió, y la misma profecía de Moisés concluyó con una advertencia: «Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta». Vosotros lo escuchasteis durante 3 años, pero cuando sus palabras os llevaron a un lugar de sufrimiento y sacrificio, dejasteis de escuchar, lo abandonasteis. Y ahora os maravilláis de que vuestros corazones estén rotos y vuestras esperanzas muertas. Es porque no creísteis a Moisés. Si hubierais creído a Moisés, le habríais creído a él, porque de él escribió.
Capítulo 14. Abriendo las Escrituras. Salmos 22 y 16. Pero la ley de Moisés fue solo el principio, continuó el extraño su voz, ahora llevándolos desde los 5 libros de la Torá a la segunda gran sección de las Escrituras, los profetas y los escritos. ¿Qué cantó vuestro rey más grande David en los Salmos? ¿Creíais que todos esos poemas de angustia eran solo sobre sus propias batallas con Saúl o Absalón? Hizo una pausa y miró directamente a Cleofás con una intensidad que lo hizo estremecerse. Tú mismo lo mencionaste antes. El grito de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo escuchaste el viernes desde la cruz y tu corazón lo interpretó como la prueba final de la derrota. ¿Verdad? Cleofás asintió en silencio, avergonzado por la exactitud de la observación. Pero, ¿alguna vez te has molestado en leer el resto de ese salmo? El Salmo 22. El extraño no esperó una respuesta. Comenzó a recitar de memoria y su voz parecía llevar el eco del dolor del Gólgota. Soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele puesto que en él se complacía. Cleofás y su compañero se detuvieron bruscamente en el camino. Se miraron el uno al otro con el rostro pálido. Eran las palabras exactas, las mismas burlas que los sacerdotes y la multitud habían gritado al pie de la cruz. El extraño prosiguió su voz implacable. David, hablando por el Espíritu Santo, describió algo que él mismo nunca sufrió. Escribió, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi lengua se pegó a mi paladar. Y entonces Cleofás escribió esto 1000 años antes de que Roma inventara la crucifixión, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. El impacto de las palabras fue físico. Cleofás sintió que le faltaba el aire. ¿Cuándo fue David crucificado?, preguntó el extraño, su voz ahora suave pero cortante como un bisturí. ¿Cuándo le atravesaron las manos y los pies? David murió anciano en su cama. Él no estaba escribiendo sobre sí mismo. Estaba describiendo con una precisión aterradora la muerte reservada para el siervo sufriente, el Mesías. ¿Y qué más continuó? ¿Qué hicieron los soldados con sus ropas? David escribió, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vosotros lo visteis. Visteis a los legionarios romanos ignorantes de las Escrituras cumpliendo una profecía de 1000 años al pie de la letra mientras apostaban por su túnica. Visteis el cumplimiento exacto de la Escritura. ¿Y lo llamasteis fracaso? Pero David no solo escribió sobre el sufrimiento, dijo el extraño pasando del Salmo 22 al 16. El sufrimiento era el camino, pero la gloria era el destino. ¿Qué escribió en el Salmo 16? Mi carne también reposará segura, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David murió, exclamó el extraño anticipando su argumento. Su tumba está con nosotros en Jerusalén hasta el día de hoy. Su carne vio corrupción. Él no podía estar hablando de sí mismo. Estaba profetizando como rey y profeta, hablando de su descendiente más grande, el Mesías, el Santo de Dios, cuyo cuerpo no podía ser contaminado por la descomposición. Estaba profetizando que el sepulcro no podría retenerlo. Estaba profetizando la tumba vacía que tanto os asombra esta mañana. Cleofás sintió una punzada aguda en el pecho, una calidez que era casi dolorosa, extendiéndose desde su corazón hacia sus miembros. Era el fuego del reconocimiento. Las piezas del rompecabezas que habían estado esparcidas en un desorden sin sentido, ahora comenzaban a encajar con una velocidad vertiginosa. El grito del viernes no fue un grito de derrota, fue el grito de apertura del Salmo 22. La tumba vacía del domingo no fue un robo misterioso, fue el cumplimiento triunfante del Salmo 16. Estas no eran las palabras de un simple viajero.
Era como si las escrituras que habían sido letras muertas en un pergamino, de repente se hubieran incendiado, iluminando la oscuridad de su dolor. Su corazón antes frío y pesado como la piedra de la tumba comenzó a arder dentro de él. Capítulo 15. Abriendo las Escrituras. Isaías 53. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire se enfriaba. El fuego en el corazón de Cleofás, sin embargo, ardía más fuerte. El extraño, este maestro de las Escrituras, no había terminado. Había conectado el Salmo 22 y el Salmo 16, el sufrimiento y la resurrección, pero ahora los llevaba al corazón mismo del misterio. Su voz se volvió más suave, más solemne, como si entrara en un lugar sagrado. David os mostró qué sucedería, dijo. Pero el profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, os dijo por qué sucedería. Él pintó un retrato del Mesías que vosotros, que todo Israel, os habéis negado a mirar. No es el retrato de un rey conquistador y glorioso que esperabais. Es un retrato mucho más profundo, mucho más costoso. ¿Qué retrato?, susurró el compañero de Cleofás, casi temeroso de la respuesta. El retrato del siervo sufriente, respondió el extraño. En el capítulo 53. Isaías profetizó sobre él. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Hizo una pausa y miró a los dos discípulos. No fue así, él no vino con la pompa de un César. Vino como un carpintero de Nazaret. Y por eso Isaías dijo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿No es ese el hombre que visteis el viernes? Aquel de quien todos escondimos el rostro. Lo visteis ser despreciado tal como lo dijo el profeta, y en lugar de reconocer el cumplimiento de la Escritura, vuestra fe se desmoronó. Pero ¿por qué insistió Cleofás, su voz quebrada? ¿Por qué tenía que ser despreciado? ¿Por qué el dolor? Isaías. Os da la respuesta, dijo el extraño, y su voz se cargó con el peso de una verdad antigua. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El extraño se detuvo y los miró fijamente. Eso es exactamente lo que pensasteis. Cuando lo visteis colgado allí, pensasteis que era el juicio de Dios sobre un blasfemo. Pensasteis que Dios lo había herido y abatido. Eso es lo que os rompió la fe. Pero os perdisteis la verdad más gloriosa, la verdad del versículo siguiente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El significado de las palabras los golpeó con fuerza física. ¿Nuestras rebeliones?, repitió Cleofás. Vuestras, las mías, las de todo el mundo, afirmó el extraño. Él no estaba muriendo por sus crímenes, estaba muriendo por los vuestros. ¿No veis lo que dice el profeta? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El viernes no fuisteis testigos de una tragedia, fuisteis testigos de una transacción divina. Visteis el castigo que merecíais, el castigo que traería vuestra paz con Dios, siendo puesto sobre un sustituto inocente. ¿Y recordáis cómo se comportó ante sus acusadores?, continuó el extraño. Ante Caifás, ante Pilato. Vosotros estabais allí. ¿No os maravillasteis de su silencio? Pilato le rogaba que hablara, que se defendiera de los cargos. Y él no dijo nada. Pensamos que era derrota, admitió el compañero de Cleofás. Pensamos que se había rendido. ¿Derrota?, replicó el extraño. O cumplimiento que escribió Isaías, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Era el Cordero de Pascua. No abrió la boca porque estaba cumpliendo voluntariamente el papel del sacrificio. Visteis al Cordero de Dios ser llevado al matadero. Y lo confundisteis con debilidad. Y un último detalle,
dijo el extraño mientras el camino comenzaba a nivelarse cerca de su aldea. ¿Cuándo murió? Donde fue enterrado los romanos habrían arrojado su cuerpo a una fosa común con los otros ladrones. Era la práctica habitual. Pero, ¿qué pasó? José de Arimatea, dijo Cleofás, su mente acelerada. Un hombre rico, un miembro del Sanedrín, le dio su propia tumba nueva. Isaías lo vio, susurró el extraño. 700 años antes. Y se dispuso con los impíos, su sepultura más con los ricos. Fue en su muerte. Un detalle imposible de orquestar. Un seguidor secreto y rico cumple la profecía final de su humillación. El extraño se detuvo y los miró, su rostro iluminado por el resplandor del atardecer. Visteis a un hombre despreciado. Visteis a uno que cargaba un dolor que no era suyo. Visteis a uno que guardó silencio ante sus acusadores. Y visteis a uno enterrado en la tumba de un hombre rico. Visteis el capítulo 53 de Isaías cumplirse versículo por versículo ante vuestros propios ojos. Y aún así, ¿lo llamáis fracaso? ¿Aún osáis llamar tragedia a lo que Dios a través de sus profetas declaró que era la única forma de salvación? Su muerte no fue una derrota, Cleofás. Fue el sacrificio necesario. Fue la victoria planeada desde antes de la fundación del mundo. La revelación explotó en sus mentes. Un silencio atronador cayó entre ellos, llenado solo por el sonido de sus propios corazones latiendo con fuerza. La cruz no era el fin de la historia. Era el centro de todo. Capítulo 16. Abriendo las Escrituras. Otros profetas. El viaje estaba llegando a su fin. Las primeras casas de Emaús eran visibles a la distancia, silueteadas contra el cielo crepuscular. Cleofás y su compañero caminaban como en un sueño, sus mentes tambaleándose bajo el peso y la gloria de las revelaciones. El extraño, sin embargo, continuó tejiendo el tapiz, demostrando que la ley, los salmos e Isaías no estaban solos. Toda la nube de profetas había hablado del mismo evento. La Escritura está llena, dijo su voz ahora más suave mientras la lección llegaba a su fin. Todo apunta a esto. ¿Recordáis cuando los escribas le pidieron una señal, una prueba de quién era? ¿Qué les respondió él? La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Cleofás asintió. Recuerdo que dijo eso. Nunca entendimos lo que significaba. ¿No lo entendisteis?, replicó el extraño. ¿Qué le pasó a Jonás, el profeta que huyó de la voluntad de Dios? Fue arrojado a la tormenta, tragado por un gran pez, y estuvo en el vientre de la oscuridad, en el corazón del abismo, durante 3 días y 3 noches. Parecía muerto. Había sido tragado por el juicio. Y al tercer día, ¿qué pasó? La tumba lo escupió, fue devuelto a la vida, por así decirlo. Y luego fue a Nínive, y predicó el arrepentimiento que salvó a la ciudad. El extraño los miró, su punto final claro. Él os lo dijo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Él os dijo que buscaran un entierro de 3 días. Les dio la profecía exacta del tiempo. Fue tragado por el juicio que merecíamos, descendió a la oscuridad. Y esta mañana, al tercer día, el corazón de la tierra no pudo retenerlo. La señal de Jonás, la tumba vacía que os confunde, es la señal final y definitiva que él prometió dar. Todo estaba escrito, continuó su voz, abarcando a los profetas menores. ¿Dónde nació vosotros lo sabíais? El profeta Miqueas lo dijo, pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y cómo sería valorado por su propio pueblo cuando lo traicionaran? Zacarías lo profetizó. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El precio de un esclavo, el mismo precio que Judas negoció con los sacerdotes, y el mismo Zacarías. Concluyó, el extraño profetizó sobre el día en que el pueblo finalmente lo reconocería, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Vosotros lo visteis traspasado.
Visteis el cumplimiento de la ley, los salmos y los profetas en menos de 72 horas. Habían llegado a la entrada de la aldea. La conferencia bíblica más grande de la historia había concluido. El extraño había tomado las hebras dispares de sus escrituras y las había tejido en una cuerda inquebrantable que conectaba el Génesis con la tumba vacía. Había tomado su dolor, su confusión y su desesperación y los había reconfigurado revelando no una tragedia sino un triunfo divino meticulosamente planeado. Capítulo 17. La súplica. Habían llegado. Las siluetas familiares de las casas de Emaús se recortaban contra el último fulgor púrpura del crepúsculo. El aire estaba quieto y fresco. La extraordinaria exégesis del extraño había concluido justo cuando sus pies tocaban el borde de la aldea. Se detuvieron en un pequeño cruce de caminos polvoriento, el que llevaba a la modesta casa de Cleofás. Un silencio expectante flotaba entre ellos cargado por las horas de revelación. Sus corazones ardían, pero sus mentes aún se tambaleaban tratando de procesar el universo que había sido reordenado. El extraño asintió como si su tarea hubiera terminado. Hizo un gesto breve, una especie de despedida, y luego hizo ademán de continuar su camino, de seguir adelante por el camino que se perdía en la creciente oscuridad. El evangelista Lucas anotaría que él hizo como que iba más lejos. Su propósito no era imponerse. Su propósito era ser invitado. No gritó Cleofás, el sonido saliendo de su garganta con una urgencia que lo sorprendió. Un pánico repentino y frío se apoderó de él. La idea de que este hombre, el único ser que había dado sentido a la catástrofe de sus vidas, simplemente desapareciera en la noche, llevándose esa luz consigo, era insoportable. Era como si el sol mismo amenazara con apagarse. Espera se unió su compañero dando un paso adelante y agarrando instintivamente el brazo del extraño. La hospitalidad oriental era una obligación sagrada, pero esto era más que eso. Era una necesidad desesperada. Quédate con nosotros. La voz del hombre temblaba. Por favor, es tarde y el día ya ha declinado. Los caminos no son seguros de noche. Nuestra casa está aquí. Lo instaron, lo presionaron. No era una simple oferta educada. Era una súplica. Parebraceanto escribiría Lucas, lo constriñeron, lo obligaron. No podían concebir la idea de dejarlo ir. El fuego que él había encendido en sus corazones era demasiado precioso, y la oscuridad de la que acababan de ser rescatados era demasiado reciente y aterradora. Habían escuchado, pero ahora desesperadamente querían más. Este fue el punto de inflexión. No estaban simplemente invitando a un viajero cansado a compartir su pan. Sin saberlo, estaban invitando a la palabra viva de Dios, al logos que acababa de iluminar la palabra escrita, a entrar bajo su techo. Era el momento en que su viaje dejaba de ser pasivo. Dejaban de ser solo oyentes para convertirse en anfitriones. Y este acto de hospitalidad desesperada, este anhelo de permanecer en su presencia, era la puerta de entrada a la revelación final. El extraño los miró durante un largo momento en la penumbra, su rostro ilegible. Finalmente, ante su insistencia, asintió lentamente y entró con ellos. Capítulo 18. El momento de partir el pan. La casa de Cleofás era modesta, apenas una habitación individual de piedra y yeso, con una mesa baja de madera, en el centro que servía para comer y trabajar. La esposa de Cleofás, habiendo reconocido a su marido, encendió rápidamente la lámpara de aceite principal, arrojando un cálido y parpadeante resplandor sobre los tres rostros cansados. El fuego en el pecho de los discípulos seguía ardiendo intensamente, una sensación extraña y desconocida, pero sus mentes aún se esforzaban por asimilar la avalancha de teología que habían recibido. Trajeron una palangana con agua, y fue el propio Cleofás quien se arrodilló para lavar el polvo del camino de los pies del extraño, un acto de profunda hospitalidad. El extraño lo aceptó con una gracia silenciosa. Se reclinaron alrededor de la mesa. La comida era sencilla, la tarifa de los peregrinos de la Pascua, el resto del pan sin levadura, un cuenco de aceitunas, quizás algo de queso de cabra y un pequeño jarro de vino diluido. El ambiente estaba cargado no de miedo como en Jerusalén, sino de una profunda expectación.
Cleofás, como anfitrión, extendió la mano hacia el pan plano y redondo. Su deber era recitar la bendición y partirlo para sus invitados. Pero antes de que sus dedos pudieran tocar el pan, la mano del extraño se movió primero. No fue un movimiento brusco o grosero, sino un acto de autoridad tan natural, tan innato, que la mano de Cleofás se detuvo en el aire y luego se retiró. El invitado, que había sido persuadido a entrar en su casa ahora sin decir palabra, asumía el lugar del anfitrión. Era exactamente el mismo gesto de autoridad silenciosa que le habían visto usar innumerables veces, ya fuera calmando una disputa entre los 12 o dirigiéndose a una multitud. Y entonces, en el silencio de la pequeña habitación, el extraño comenzó la secuencia que cambiaría el mundo de Cleofás para siempre. Sus acciones eran deliberadas, rituales, pero intensamente personales. Primero tomó el pan. La forma en que sus dedos lo sostuvieron con una mezcla de reverencia por el sustento de Dios y de propiedad absoluta. Segundo, dio gracias. Levantó la vista no hacia el techo bajo, sino más allá, como si viera el trono de Dios mismo. Y bendijo: Baruch, Atah, Adonai. No fue un murmullo. Su voz llenó la habitación. Y fue entonces cuando los oídos de Cleofás temblaron. Era esa voz. Era la misma cadencia, el mismo timbre inconfundible que había usado para bendecir los 5 panes y los 2 peces en la ladera de Galilea, justo antes de que el milagro de la multiplicación ocurriera. Era la misma voz que apenas unas noches antes, en el aposento alto, había dicho: «Tomad, comed». Tercero lo partió. El sonido seco del pan sin levadura al romperse pareció resonar con la fuerza de un trueno en la habitación silenciosa. Y cuarto se lo dio a ellos. Extendió sus manos a través de la mesa, ofreciendo un trozo a Cleofás y otro a su compañero. Y en ese instante, cuando sus manos pasaron por el resplandor de la lámpara, la luz captó lo que la penumbra del camino había ocultado. Cleofás no estaba mirando el pan. Su mirada estaba clavada en las manos que lo ofrecían, y en las palmas, o quizás más exactamente en las muñecas donde la túnica se retiraba. Vio las marcas. No eran heridas abiertas y sangrantes, sino las marcas frescas y pálidas de la curación, el tejido cicatricial de heridas profundas y redondas. Las huellas inequívocas de los clavos romanos. Fue una colisión sensorial. El sonido de la voz en la bendición. La memoria de la multiplicación. La acción ritual de la última cena. Y ahora la evidencia visual de la crucifixión. Todo lo que el extraño había dicho en el camino. Isaías 53, Salmo 22. La serpiente levantada se precipitó en ese único momento. Las escrituras que había explicado y las cicatrices que ahora mostraba eran 2 mitades de la misma verdad. El que había sido traspasado, el que había sido partido, el que había resucitado. La niebla que había estado sobre sus ojos no se disipó. Se quemó, se evaporó en el calor de esa revelación absoluta. El hombre que partía el pan, el extraño que les había explicado los profetas, el maestro que habían llorado, eran el mismo. Capítulo 19. Los ojos abiertos. «Maestro», gritó Cleofás, un sonido ahogado, mitad reverencia, mitad incredulidad. En el instante en que el nombre fue pronunciado, en el momento en que sus ojos dejaron de ver, simplemente, y comenzaron a percibir, sus ojos se abrieron. Dienoich Tesan. Fue un acto instantáneo y divino. El velo que había sido colocado sobre su percepción durante horas en el camino fue arrancado violentamente. El hombre sentado frente a ellos ya no era un extraño elocuente. Era él. Era Jesús. El mismo rostro que habían visto reír con los niños, llorar ante la tumba de Lázaro y endurecerse de ira contra los mercaderes del templo. Era él, vivo, sólido, resucitado, con las marcas de la muerte en sus manos vivas. La alegría que estalló en sus pechos fue tan intensa que fue casi dolorosa, un torrente que ahogó todo el dolor y la duda de los últimos 3 días. Querían decir 1000 cosas. Querían caer a sus pies. Querían hacer la pregunta que ardía en sus gargantas: ¿cómo? Querían tocar las cicatrices, asegurarse de que no eran un fantasma, una visión nacida de su desesperado anhelo,
y de su exposición a las Escrituras. Pero no tuvieron la oportunidad. En el mismo segundo en que el reconocimiento se completó en el ápice de su asombro, él desapareció. Aphantos egéneto. Se volvió invisible para ellos. No se levantó y salió por la puerta. No se desvaneció lentamente como una niebla. Simplemente no estaba. Un momento estaba allí la lámpara de aceite iluminando sus ojos y las cicatrices en sus manos. Al siguiente la silla donde se sentaba estaba vacía. El trozo de pan que les había ofrecido aún estaba en sus manos, pero el dador se había ido. El silencio que cayó en la habitación fue más profundo que cualquier silencio que hubieran conocido. No era el silencio del miedo del sábado, ni el silencio atónito de la tumba vacía. Era el silencio del asombro absoluto. La esposa de Cleofás, que había estado observando desde un rincón, se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados, fijos en la silla vacía. Cleofás y su compañero se quedaron mirando el lugar donde él había estado, sus manos temblando, el pan sin tocar. El propósito de la visita se hizo instantáneamente claro, tan claro como su desaparición. Él no había venido a quedarse. No había venido a reanudar su ministerio terrenal, a caminar con ellos de pueblo en pueblo. No había venido para ser visto con ojos físicos. Su presencia física se retiró en el preciso instante en que la fe nació en sus corazones. Su objetivo no era ser un compañero físico, sino encender un fuego espiritual. Había completado su misión, había abierto las Escrituras y luego había abierto sus ojos. La fe verdadera ya no caminaría por la vista, sino por el recuerdo de su palabra y el poder de su resurrección. Durante un largo momento ninguno de los dos pudo hablar. El único sonido era el crepitar de la mecha en la lámpara de aceite. Finalmente Cleofás se volvió lentamente para mirar a su compañero. Vio su propio asombro, su propia alegría aterrorizada reflejada en los ojos del otro. «No es verdad», susurró Cleofás, su voz temblando. «No es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros». Su compañero asintió, las lágrimas corrían libremente por su rostro cubierto de polvo. «Ardían», afirmó su voz quebrada por la emoción, «mientras él hablaba con nosotros en el camino, mientras nos abría las Escrituras». Lo entendieron todo. El fuego inexplicable que habían sentido. La calidez que había estado combatiendo el frío de su desesperación. No había sido su propia emoción. No había sido la elocuencia de un extraño. Había sido él. Había sido el Señor resucitado mismo, enseñándoles pacientemente, como a niños insensatos, la verdad de su propia historia. El dolor se había ido. La confusión se había evaporado. Todo lo que quedaba era el fuego, la certeza ardiente de que todo lo que las Escrituras habían dicho era verdad, y todo lo que él había prometido se había cumplido. Jesús estaba vivo. Capítulo 20. La carrera de regreso. El pan seguía sobre la mesa aún caliente. La silla donde él se había sentado estaba vacía, un hueco en la realidad. La lámpara de aceite parpadeaba arrojando sombras danzantes sobre los rostros atónitos de Cleofás y su compañero. Durante un segundo, el mundo entero pareció contener la respiración. Luego, la realidad de lo que acababan de presenciar, la voz, las Escrituras, las cicatrices, la desaparición, se estrelló contra ellos con la fuerza de un trueno. La fatiga de un día entero de caminata y dolor se evaporó. El agotamiento físico, el peso de la pena que los había hecho arrastrar los pies lejos de Jerusalén, desapareció como si nunca hubiera existido, consumido por el fuego que ardía en sus pechos. «Tenemos que volver», dijo Cleofás. Su voz ya no era el murmullo de un hombre derrotado, sino el claro toque de trompeta de un hombre con una misión. Ahora respondió su compañero poniéndose en pie de un salto, casi derribando la mesa. Lucas lo registra con una urgencia que casi se puede sentir en la página. Levantándose en esa misma hora. No hubo un momento de deliberación. No hubo discusión. Hacía apenas unos minutos le habían rogado al extraño que se quedara usando la lógica del sentido común. «Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Los caminos eran peligrosos. La noche traía bandidos y el frío del desierto. Su propia excusa lógica para la hospitalidad era ahora un obstáculo irrelevante.
¿Peligros? ¿Qué peligro podía compararse con la gloria que acababan de presenciar? ¿Qué oscuridad podía competir con la luz que había iluminado las Escrituras? ¿Qué miedo a los hombres podía sobrevivir al encuentro con un Dios resucitado? Su miedo se había ido. Su prudencia se había ido. Todo lo que quedaba era la noticia. Salieron corriendo de la casa gritando una despedida apresurada e incoherente a la atónita esposa de Cleofás. Se lanzaron a la oscuridad total de los caminos de Judea. 7 millas. 7 millas de regreso a la ciudad de la que habían huido. 7 millas que esa misma tarde habían recorrido lentamente con la cabeza gacha, los hombros caídos, analizando sin cesar una tragedia. Cada paso había sido pesado un clavo más en el ataúd de su esperanza. Ahora corrían. No caminaban. Corrían. Sus sandalias golpeaban la tierra dura en un ritmo frenético, desesperado y gozoso. La luna apenas comenzaba a elevarse, proyectando sombras traicioneras sobre el camino irregular. Tropezaban con piedras y raíces, casi cayendo en la oscuridad, pero se levantaban de un tirón riendo sin aliento, agarrándose el uno al otro. El camino que habían abandonado en la más profunda desesperación, ahora lo reclamaban en el más extático triunfo. Ya no eran discípulos en el sentido de aprendices. Se habían convertido en apóstoles, en enviados. Habían pasado de ser analistas de un fracaso a ser testigos de la victoria. Su conversación ya no era un análisis post-mortem, era una proclamación. Cleofás, puedes creerlo, jadeaba su compañero mientras corrían por un tramo llano. Isaías 53 nos lo explicó palabra por palabra. Herido fue por nuestras rebeliones. Y los salmos respondía Cleofás, con la voz quebrada por el esfuerzo y la emoción. No dejarás mi alma en el Seol. Era él todo el tiempo, y éramos tan ciegos, tan insensatos y tardos de corazón. El miedo a Jerusalén, el terror a los sacerdotes, el miedo que los mantenía encerrados con los demás, todo se había disuelto en el fuego de sus corazones ardientes. Ya no huían de un peligro. Corrían hacia una misión. Su único pensamiento, su única necesidad abrumadora era llegar a esa habitación cerrada. Tenían que decírselo a Pedro, el líder quebrantado. Tenían que decírselo a Juan. Tenían que decírselo a Tomás y a los demás que seguían sumidos en la misma oscuridad de la que ellos acababan de ser liberados. Las mujeres tenían razón. María Magdalena tenía razón. Los ángeles tenían razón. Él estaba vivo. Llevaban el amanecer de vuelta a una ciudad aún envuelta en las sombras. La huida de 7 millas había sido un funeral. La carrera de regreso de 7 millas era un nacimiento. Capítulo 21. La confirmación. Llegaron a la puerta del aposento alto en Jerusalén, tropezando con los pulmones ardiendo y los puños golpeando la madera con una urgencia que no admitía demora. «Abrid, somos nosotros, Cleofás». Desde dentro oyeron el sonido de cerrojos que se corrían apresuradamente y el chirrido de una tranca pesada. La puerta se abrió solo una rendija, revelando un ojo temeroso. Al reconocerlos, los arrastraron al interior, y la puerta se cerró y atrancó de nuevo tras ellos. La habitación estaba exactamente como la habían dejado, pero la atmósfera era completamente diferente. El aire ya no estaba viciado por el miasma de la derrota silenciosa y el miedo paralizante. Ahora estaba cargado eléctrico como el aire antes de una tormenta. Los 11 y los demás que estaban con ellos no estaban acurrucados en rincones oscuros. Estaban de pie, agrupados, hablando en susurros excitados y febriles. Cleofás, sin aliento, se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento para soltar la noticia que le abrasaba la lengua. «Nosotros», empezó a jadear levantando un dedo. «Nosotros lo hemos visto». Esperaba incredulidad. Esperaba las mismas miradas condescendientes que les habían dado a las mujeres. Esperaba tener que luchar contra su escepticismo, tal vez incluso ser tachado de loco igual que María. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, la habitación explotó. «Es verdad», le gritó Andrés agarrándolo por los hombros. «El Señor ha resucitado verdaderamente». Cleofás se quedó helado, confundido.
¿Cómo lo sabían? ¿Había regresado él aquí también? ¿Se ha aparecido a Simón?, gritó Juan, su rostro antes pálido de dolor, ahora sonrojado por una alegría salvaje y aterrorizada. La mirada de Cleofás se dirigió a Pedro. El corpulento pescador estaba de pie junto a la ventana de espaldas a la habitación con los hombros temblando. Cuando se volvió, sus ojos estaban enrojecidos e hinchados no por el llanto de desesperación, sino por un llanto de absolución. Había una paz en su rostro que Cleofás no había visto desde antes de la negación. Simón Pedro la Roca, el líder que se había desmoronado en el patio del sumo sacerdote, había tenido su propio encuentro. El Señor resucitado no había ido primero a los fieles y firmes como Juan, sino al más roto de todos. En algún momento de esa tarde, mientras Cleofás caminaba hacia Emaús, Jesús había aparecido en privado a Pedro y lo había restaurado. La noticia de Pedro había sido la llave. El testimonio de las mujeres había sido la chispa, pero el testimonio de Simón era el combustible que el resto de los hombres necesitaban. Si Simón lo había visto el hombre aplastado por la culpa, entonces no era una visión de dolor. Era real. Ahora el testimonio de Cleofás ya no era una revelación que rompía el molde. Era una confirmación gloriosa. La habitación se cayó, todos los ojos se volvieron hacia los dos viajeros que goteaban sudor. ¿Dónde?, preguntó Pedro, su voz ronca pero firme. ¿Cómo? Entonces, con la voz aún temblando por la carrera y la emoción, los dos de Emaús contaron su historia. Contaron todo. La caminata sombría, la desesperación. Nosotros esperábamos. Y luego el extraño, la reprimenda y la lección. Comenzando desde Moisés, dijo Cleofás, y los ojos de los apóstoles se abrieron de par en par. Nos explicó todo el Salmo 22, Isaías 53. Nos mostró cómo era necesario que el Cristo padeciera. Contaron cómo sus corazones habían comenzado a arder dentro de ellos, cómo la Escritura cobró vida. Y entonces contaron el clímax, la invitación, la comida. Estábamos sentados a la mesa, dijo el compañero de Cleofás, su voz llena de asombro. Y él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y nos lo dio. Cleofás concluyó, sus ojos encontrándose con los de Pedro en un entendimiento compartido. Y en ese momento, al partir el pan, nuestros ojos se abrieron y lo reconocimos. Era él. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. El informe de las mujeres, el testimonio de Pedro, y ahora la increíble historia de los viajeros de Emaús. Las piezas se encajaban. Ya no eran rumores contradictorios. Eran hilos diferentes de la misma verdad asombrosa. Él estaba vivo. Realmente estaba vivo. El miedo en la habitación no desapareció, pero se transformó. Ya no era el miedo a los sacerdotes. Era el temor sobrecogedor a un Dios que deshace la muerte. Capítulo 22. Paz a vosotros. Apenas habían salido las palabras de la boca de Cleofás. La habitación vibraba con la energía de los testimonios convergentes. El aire estaba espeso de asombro, alegría y un miedo casi eléctrico. Estaban en ese punto álgido de la revelación, donde la mente lucha por aceptar lo que el corazón ahora sabe que es verdad. Él lo partió y lo reconocimos, y entonces Cleofás aún estaba hablando con las manos extendidas, su compañero asintiendo vigorosamente a su lado. Y en medio de su frase, en el centro mismo de la habitación cerrada, él estaba allí. No hubo sonido de puerta. No hubo pasos. Como en Emaús, simplemente era. Un momento la habitación contenía solo a los discípulos aterrorizados y gozosos. Al siguiente contenía al Señor resucitado. La reacción no fue de alegría, fue de terror abyecto. Un grito colectivo ahogado surgió en la habitación. Varios de los discípulos retrocedieron violentamente, tropezando con los bancos, cayendo al suelo. Era un fantasma, un pneuma. Habían creído los informes, pero ver la realidad de un hombre ejecutado, muerto y sepultado de pie en medio de ellos era algo para lo que ninguna preparación era suficiente. Sus mentes se rebelaron. Jesús levantó sus manos. No las manos radiantes de la transfiguración, sino manos físicas sólidas marcadas. Shalom Aleichem, dijo.
Y su voz, la misma voz que había reprendido a Cleofás, la misma que había bendecido el pan, ahora resonaba con una paz que penetraba el terror. Paz a vosotros. Pero ellos seguían paralizados, boquiabiertos, acurrucados contra las paredes. Él suspiró, pero no con impaciencia. Era la misma frustración amorosa del camino de Emaús. ¿Por qué estáis turbados?, preguntó su voz suave, reprendiéndolos con ternura. ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos. Y mirad mis pies. Extendió sus manos para que las vieran. Allí estaban. Las cicatrices de los clavos inconfundibles, horribles y gloriosas. Apartó el borde de su túnica para que vieran sus pies igualmente marcados. Soy yo mismo, dijo. Tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Aún no se movían su alegría, y asombro eran tan grandes que les impedían creer. Era demasiado bueno para ser verdad. Jesús, viendo su incredulidad gozosa, hizo la pregunta más humana de todas. ¿Tenéis aquí algo de comer? Atónitos, alguien le ofreció un trozo de pescado asado y un panal de miel. Y allí delante de todos lo tomó y comió. Un fantasma no come pescado. La prueba era irrefutable. Era físico. Estaba vivo. Entonces, cuando el terror finalmente dio paso a una calma asombrada, Jesús los miró, y su mirada abarcó a todos desde Pedro el restaurado hasta Juan el amado, y especialmente a Cleofás y su compañero. Estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, dijo. Y Cleofás sintió un escalofrío al reconocer el tono del Maestro en el camino, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Hizo una pausa mirando directamente a Cleofás. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era la misma lección. La misma estructura, la misma verdad. Primero la evidencia física para asegurar sus corazones, las manos, los pies, el pescado. Pero luego inmediatamente la base de la fe, las escrituras. Y entonces el evangelista Lucas registra el milagro final de esa noche, el que consolidó la experiencia de Emaús como el fundamento de toda la iglesia. Jesús había hecho algo por Cleofás en el camino y ahora lo hacía por todos ellos. Entonces, escribe Lucas, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fue como si una luz se encendiera en la habitación, pero esta vez dentro de sus mentes. De repente todo cobró sentido. La ley, los profetas, los salmos. Vieron el hilo escarlata que unía el Génesis con el Gólgota. Comprendieron no solo con sus corazones ardientes, sino con sus mentes iluminadas que el plan siempre había sido el sufrimiento seguido de la gloria. La experiencia personal de Cleofás en el camino a Emaús no había sido un incidente aislado. Se había convertido en el modelo divino de cómo la fe nacería y se sostendría en la iglesia para siempre, no por la vista, sino por la apertura de las Escrituras por el poder del Señor resucitado. Conclusión de Emaús hasta lo último de la tierra. La historia de Emaús no es un epílogo tranquilo de la historia de la Pascua. Es quizás su lección teológica más fundamental. Es el puente entre la tumba vacía y la comisión de la iglesia. Resume en una sola tarde el viaje completo de la fe cristiana, mostrando un patrón divino de cómo Dios se mueve, para transformar la desesperación más profunda en un testimonio imparable. Nos enseña en primer lugar que el camino hacia la gloria pasa ineludiblemente por el sufrimiento. Los discípulos estaban desesperados porque buscaban una corona sin una cruz. Jesús, al abrir las Escrituras, redefinió su teología. Les mostró que el sufrimiento del Mesías no era un accidente trágico, sino el plan deliberado de Dios. La resurrección no es la negación de la cruz, es su vindicación. Para cualquiera que camine por su propio valle de sombras, Emaús proclama que el sufrimiento no es el final de la historia, sino el horno, donde se forja una gloria más profunda. En segundo lugar, la historia establece para siempre la supremacía de las Escrituras. Es asombroso que Jesús no probara su resurrección mostrándoles sus cicatrices inmediatamente. Podría haberlo hecho,
podría haber aparecido en el camino y dicho, «Mirad, soy yo», pero no lo hizo. Pasó horas, quizás 2 o 3 horas, no apelando a sus sentidos, sino a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñándoles que la fe genuina y duradera no se construye sobre la experiencia sensorial que puede ser confusa, ni sobre la evidencia física que puede ser malinterpretada como la tumba vacía. La fe verdadera, la fe que perdura cuando todas las señales desaparecen, se construye sobre el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios. Nuestros corazones arden no cuando vemos milagros, sino cuando finalmente entendemos las Escrituras. En tercer lugar, Emaús nos enseña sobre la importancia vital de la comunidad y la comunión. Aunque sus corazones ardían con la palabra, sus ojos no se abrieron en el camino. Se abrieron más tarde dentro de la casa en el contexto de la hospitalidad y la comunión. Fue al partir el pan cuando lo reconocieron. Este acto tan simple y tan profundo resonaba con la última cena y se convirtió en el modelo para la adoración de la iglesia. Nos muestra que la fe, aunque profundamente personal, no es un viaje solitario. Reconocemos a Jesús más claramente no en el aislamiento, sino cuando nos reunimos en su nombre, partimos el pan juntos y compartimos la palabra que Él nos ha abierto. La transformación de estos 2 discípulos es el modelo para la nuestra. Siguieron una progresión divina que es el latido del corazón del avivamiento. Primero comenzaron en la desesperación absoluta donde la lógica humana no veía más que derrota. Segundo, pasaron al corazón ardiente, un despertar espiritual encendido no por sentimientos, sino por la iluminación de las Escrituras. Tercero, experimentaron los ojos abiertos, el momento de la verdadera revelación y reconocimiento que ocurrió en el acto de comunión. Y finalmente, fueron impulsados a la misión inmediata. No se sentaron a disfrutar de su experiencia, corrieron 7 millas en la oscuridad para convertirse en testigos. De discípulos de luto se convirtieron en apóstoles ardientes. El viaje a Emaús es el viaje de cada creyente. Cada uno de nosotros en algún momento camina con el corazón roto por una realidad que parece contradecir las promesas de Dios. Podemos estar caminando en la decepción con los ojos velados, por lo que nuestra lógica nos dice ciegos al hecho de que el Cristo resucitado camina a nuestro lado. Pero la promesa de esta historia es que Él no nos abandona en nuestra ceguera. Él nos busca en nuestro camino de huida. Él pacientemente nos hace las preguntas que exponen nuestra desesperanza, solo para poder tomar los fragmentos rotos de nuestra fe y reensamblarlos a través de la verdad de su palabra. Él sigue dispuesto a entrar a sentarse a nuestra mesa y a abrir nuestros ojos a su presencia. ¿Dónde te encuentras tú en el camino a Emaús? ¿Estás caminando en la desesperación discutiendo los hechos de tu esperanza muerta? ¿Estás luchando por reconciliar lo que ves en el mundo con lo que has leído en su palabra? O tal vez has escuchado la palabra y has sentido arder tu corazón, pero aún no has tenido ese momento de claro reconocimiento. La invitación de esta historia es simple: detente, escucha, invítalo a entrar. Abre las Escrituras esta semana no como un libro de historia, sino como la revelación viva de Él. Pídele al Señor resucitado que te abra el entendimiento, que te muestre cómo todo se trata de Él, y si ya lo has reconocido. Si tus ojos han sido abiertos al partir el pan, entonces tu misión es clara. No puedes quedarte en Emaús. No puedes guardar esta noticia para ti mismo. Como Cleofás y su compañero, debes levantarte incluso si es de noche, incluso si estás cansado, y correr de regreso al lugar del miedo y la duda. Si esta historia de transformación ha tocado tu corazón ardiente, comparte este mensaje con alguien que conoces, que necesita desesperadamente encontrar la esperanza en su propio camino de desesperación. Y suscríbete, únete a nuestra comunidad, mientras continuamos abriendo las Escrituras juntos, para descubrir las verdades profundas que transforman vidas.